Bien, buenas noches a todos. Queremos en esta oportunidad compartir un mensaje de esperanza, mensaje de gozo a todos aquellos que nos observan en este tema maravilloso que se ha titulado La felicidad en esta vida y la influencia que ¿cómo podemos nosotros ser llenos del Espíritu Santo? Así que por eso queremos eh, avanzar en este estudio que hemos venido realizando cada noche de la manera como el Señor nos orienta para crecer, para avanzar en el estudio de su palabra. Nosotros, al mirar un poco algunos de los aspectos o avances del estudio de la Biblia, como lo hemos venido haciendo, eh, vamos a ver, de qué forma nosotros podemos ser llenos del poder del Espíritu. Tenemos aquí algunos inconvenientes en pasar la diapositiva porque no avanza como deberíamos avanzar. Siempre la tecnología nos juega mal. Así que esperemos un poco. Ok, iniciamos entonces diciendo el título: ¿de qué depende la felicidad? Y entonces miremos cómo la felicidad depende en cierta medida de la presencia del Espíritu. La vida, aún la vida eterna, depende de una sola cosa: que el Espíritu nos llene a nosotros, que seamos llenados del Espíritu Santo. En cierta medida, la felicidad de uno depende de esto. No solamente nuestra felicidad, nosotros somos afectados, somos influenciados en nuestra vida total, aún en el matrimonio. Muchas veces los problemas del matrimonio se agudizan a causa de que no estamos llenos del Espíritu Santo. Nuestras relaciones con la pareja no es la mejor porque no estamos llenos del Espíritu. Aún la iglesia, somos afectados en las relaciones con la iglesia, en el trabajo y aún en el diario vivir. Así que es necesario que nosotros entendamos este aspecto. Toda persona carnal debería darse cuenta que es carnal. Y esto es crucial, porque es un grave problema la ausencia del Espíritu Santo. Es uno de los grandes problemas que podemos tener en nuestra vida. Y nosotros necesitamos darnos cuenta de que somos seres humanos carnales. Si el carnal no se da cuenta que es carnal, entonces no podrá cambiar. Esto es una de las verdades bíblicas que debemos reconocer nuestra condición para poder cambiar nuestra vida, nuestra forma de pensar. Y Dios es el que va a hacer el cambio. Nosotros solo reconocemos y acudimos a Él para que Él nos cambie. Ahora, Dios desea bendecirnos a nosotros. La bendición de Dios se dará en la manera como nosotros nos relacionamos con el Espíritu, con Jesús. Y esa relación con Jesús es por medio del Espíritu Santo. Es a través del Espíritu Santo como nosotros podemos tener una relación estrecha con Jesús. Ahora, si nosotros no tenemos
una relación con Jesús estrecha, porque tal vez no sabemos, pues podemos iniciarla. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar para que nuestra relación con Jesús se dé de esta manera real a través de el diálogo, a través de la oración, a través del estudio de la palabra. Esta es la manera más para, a través del estudio de la naturaleza, para relacionarnos con Jesús. No tenemos que hacer demasiados cursos para saber cómo relacionarnos con Él. Es como relacionarse con un amigo. Por eso la definición de orar como el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. Eso es relación, hablar, colocar nuestras necesidades, nuestros gozos, nuestras alegrías. Ahora, la Biblia nos muestra varias figuras para la persona carnal. Nos dice algunas ideas de lo que es una persona carnal, lo presenta de diferentes maneras. Una de ellas aparece en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 4, y San Pablo los llama los que viven conforme a la carne. Son cristianos, pero no se han entregado al control del Espíritu, no han sido llenados del Espíritu Santo, y entonces el apóstol dice que estas personas viven conforme a la carne, vivimos conforme a la carne. La Biblia también los llama de otra manera, los llama insensatos. La Virgen es prudente y las vírgenes fatuas o insensatas tenían poco aceite, no tenían ausencia total, tenían poco aceite. Y en este caso, ellos finalmente tuvieron que buscar aceite, pero ya era demasiado tarde. Así que es otra manera de llamar a los carnales. Son llamados insensatos. La Biblia también los llama, en el libro de Apocalipsis, los llama tibios. Y el Señor dice una expresión que tiene mucho significado. Dice, ojalá fuera frío. O sea, en otras palabras, Dios dice, yo te prefiero frío. ¿Qué situación que el Señor nos dice que Él nos prefiere frío a preferirnos tibios? Porque el frío sabe que está en situación apremiante, está mal delante de Dios. El tibio no se da cuenta cómo está su condición ante Dios. Y por eso Dios ojalá fuera frío o caliente, ¿sí? Pero tibio el Señor no nos quiere. La Biblia también nos dice entonces que una persona es infiel y sabe que es infiel, pero el que es carnal no sabe que está perdido. O sea, el tibio no sabe que está perdido. Se cree salvo, pero está perdido. El infiel por lo menos sabe que es infiel y tratará de buscar al Señor más adelante, pero el problema del carnal o del tibio es que está perdido y no se da cuenta. Por esa situación es tan terrible la condición de él. La Biblia también llama a las personas carnales los no nacidos de nuevo. Es la historia que conocemos de ese líder de Israel, un líder espiritual de Israel que no sabía nada de lo que era ser espiritual y era un líder espiritual. Y el Señor le tuvo que decir, Nicodemo, tienes que nacer otra vez. Como un líder, como un maestro, alguien que está guiando a la gente a los caminos del Señor, no es un líder espiritual, es un líder carnal. Y Él le dice, tienes que nacer de nuevo. Por lo tanto, la Biblia los llama a los carnales, los llama los que no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. También los llama los de apariencia de piedad.
Eso es una situación bastante terrible y muy común en los últimos días. Cuando uno lee en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5, las diferentes tipos de personas que vendrían y la manera como actuarían, dicen, tendrán apariencia de piedad. Qué fácil es engañar a alguien con una apariencia de piedad. Y esos son los cristianos carnales, tienen el nombre de cristianos, parecen cristianos, visten como cristianos, comen como cristianos, pero tienen un problema y es que es solo una apariencia de piedad, porque han negado la eficacia de ella y el Señor dice, a estos evita. Ellen White le da otras características en sus libros, presenta otras formas de cómo ella identifica a los carnales. Y me llama la atención algunas declaraciones del espíritu de profecía. Aparece la imagen de, de ella soñando sobre un edificio, con un edificio donde para entrar al edificio, el que estaba allí, según el sueño, a la puerta, tenía un cordón, un metro, no sé, para medir a la persona. Y el que no cumplía con la medida no entraba, sencillamente. Y ella dice que en ese sueño ella vio que eran pocos, muy pocos los que fueron admitidos al edificio. La razón, no estaban llenos del Espíritu Santo. Y esa es la medida. El Señor nos va a medir a nosotros por la presencia del Espíritu Santo. Pero tiene otra declaración interesante que debería preocuparnos. Ella hablando de la condición de la iglesia en el tiempo final. Dice, ni uno de cada 20 no está preparado para terminar la historia terrenal. Eso debería hacernos estremecer, que ni uno de cada 20 está preparado para terminar, no está preparado para terminar la historia terrenal. O sea, somos carnales y necesitamos convertirnos en seres espirituales, y la razón por la que ni uno de cada 20 estamos preparados para terminar la tarea en esta tierra es porque no solicitamos la presencia del Espíritu Santo. Ella habla de un grupo que están adormecidos y luego se hace la pregunta, ¿por qué tanta indiferencia? Y luego ella dice que es por la poca comunión verdadera con Cristo. Y por eso estamos destituidos de su Santo Espíritu. Noten la relación que hay entre comunión y con Cristo y la presencia del Espíritu. Es que a través de la comunión con Cristo es como vamos a ser llenados del Espíritu Santo. Y estamos adormecidos. Entonces este pensamiento está en el conflicto de los siglos, página 497. Y luego ya da un pensamiento más donde dice, estamos corriendo peligro al postergar el acto de ceder a la voz suplicante del Espíritu de Dios. Camino a Cristo, página 32. Estamos corriendo peligro. El pueblo de Dios está corriendo peligro. Necesitamos escuchar la voz suplicante del Espíritu que desea llenarnos y tomarnos, y a través de su poder y a través de la relación con Cristo llegar a ser instrumento en las manos de Dios. Concluimos diciendo, no prefiramos vivir en pecado. No necesitamos vivir en pecado. Si de verdad hemos creído en Jesús, nos vamos a rendir a Él. Le entregaremos todo a Él. Si en verdad hemos creído en Jesús, le seguiremos en todo. Y eso es lo que constituye la verdadera felicidad. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es lo que nos va a hacer feliz.
La presencia, la comunión con Cristo es la que nos va a preparar para la vida eterna. Y esto lo logramos cada día a través del estudio de su palabra, a través de la oración, a través de esa humillación y entrega que el Señor quiere que nosotros tengamos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude para que podamos de esta manera prepararnos para vivir con Él por la eternidad.